opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan como todos los lunes con la historia del mundo, sí, pero también para opinar. Y es un gusto compartir esta mesa con Eduardo Torreblanca, Víctor Hugo Hernández y Raúl Frías. Compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Buenas tardes a los compañeros. Buenas tardes. Ya se me estaba adelantando el reloj para el noticiero, pero no, aquí estamos para opinar, si les parece. Hoy, bueno, hay muchos temas, hay temas interesantes. Este tema, bueno, sobre todo temas de decisión judicial o legislativa, que son los que en los que estamos metidos ahorita en el país. El primero de ellos, el tema de esta propuesta, de esta iniciativa de la prisión preventiva oficiosa, mantenerla como está o quitarla, cambiarla. Hay evidentemente mucha polémica en ese entorno. Hay quienes dicen cómo es posible que antes de tener una sentencia ya haya gente en la cárcel, no de un día, ni de 2 meses, ni de 3 años, sino de muchos más, sin tener una sentencia, sin saber si es inocente o culpable. Y por otro lado, también está quienes dicen, oye, no, cometió un delito, va para la cárcel. Y bueno, esa situación está hoy en medio de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hoy se dio la primera sesión, fueron 4 votos, 4 nada más, y los 4, pues habría que ver, muchos dicen, fueron 4 votos en contra, sí, en contra de que se quite, a favor de que se mantenga. ¿Cómo ver esta mecánica? Faltan todavía 7 votos más. No cambiarán, si esto se mantiene así, no cambiarán en nada lo que hoy vivimos en este entorno, la prisión preventiva oficiosa. Raúl Frías, inicio contigo. No escuchamos a Raúl. A ver si me escuchan. A ver, ahí un poquito mejor. Sí, adelante, Raúl. Un poquito. Gracias. A ver si me escuchan. Gracias, Paco. Saludaba a mis compañeros, pero, a ver, es como lo has planteado en tu introducción. Me parece que la prisión preventiva oficiosa podría estar justificada en algunos casos, ¿sí? La prisión preventiva podría estar justificada cuando hay riesgo, como lo dice la misma ley, en que el imputado pueda cometer un delito de nueva cuenta, pueda volver a cometer un delito, en el caso en el que haya la presunción de que pueda fugarse, sí, me parece que también es un punto donde la prisión preventiva está justificada. Pero la forma en cómo se ha venido utilizando la prisión preventiva, sí, en donde se utiliza muchas veces como una forma de presión, es exactamente la parte donde crea este debate. Entonces, a ver, vamos a ir viendo a lo largo de seguramente los siguientes días cómo se van a ir decantando, porque el tema de la prisión preventiva, y aquí lo hemos comentado muchas veces, es que hay personas, hay imputados que tienen años, Paco, años en prisión preventiva y que los procesos no terminan, no son sentenciados. Y eso, de alguna forma, tampoco es correcto. Entonces, me parece que este tema de la prisión preventiva va íntimamente ligado con el tema de la impartición de justicia y que muchas veces el que exista esto en forma oficiosa no es una forma, no ayuda de alguna forma a una mejor impartición de la justicia. Me parece que ahí no está el meollo, pero sí es un tema en el que se puede aprovechar o se podría utilizar como un recurso legal para mantener enemigos políticos en la cárcel, por ejemplo, ¿sí? Y eso me parece que es lo delicado. Sí, ahí concuerdo contigo, esta prisión preventiva oficiosa que debería de justificarse, como bien lo mencionas, justificarse cuándo aplicarla o no, pero queda a libre albedrío y queda a decisión de los jueces el tomar esta decisión. Yo creo que también se debería de tomar en cuenta el nivel del delito y el nivel supuesto de participación de esta persona en la comisión de ese delito. No sé cómo lo veas tú, Eduardo Torreblanca.
Mira, yo creo que mejor no lo pude haber dicho respecto a lo que ha expresado Raúl. Yo creo que hay que tomar en cuenta la necesidad de que se apliquen cambios digamos, a ese recurso, porque no en todos los casos se justifica y sí en muchos casos lamentablemente se ha dado o ha dado pie a abusos muy severos que generalmente se recaen sobre personas que no tienen recursos, que no tienen la posibilidad de hacerse de una buena defensa y que llevan años esperando la sentencia sin que llegue y ya ellos, ya al último que les va a salir la justicia con los, oye, usted disculpe, nos tardamos un poco, pero usted disculpe, sí, tiene usted razón, era inocente. No, o sea, hay algo que tenemos que hacer en este país, sobre todo en el terreno de la justicia, porque hay muchos rezagos que tenemos que atender urgentemente y uno de ellos es porque si bien es cierto hay que ver la otra parte, imagínate narcotraficantes que mediante recursos correctos y mediante habilidosos abogados resulta que salen porque no tienen todos los elementos para sustentar la acusación, ¿no? O sea, tanto hay que ver una parte como la otra, pero lo que sí es cierto es que tenemos un problema serio en la impartición de la justicia en el país desde hace muchas décadas y eso tiene finalmente un costo económico y social muy relevante que tendríamos que atender y ojalá pronto lo hiciéramos. Así es, Víctor Hugo. Pues sí, estoy de acuerdo en parte, es cierto, es una medida que podríamos considerarla como la medida cautelar más grave porque sin ser culpable priva de la libertad a la persona cuando su objetivo es garantizar la comparecencia del imputado y la protección de las víctimas en teoría. Pero, a ver, yo quisiera precisar algunas cosas. Yo creo que esto parte, primero, antes que nada, y bien lo señalan, de un deficiente sistema de justicia, donde sabemos de lo que son capaces los agentes del Ministerio Público y los jueces de tomar decisiones a todas luces que pueden ser abusivas o correctivas de una manera desastrosa. Tener a una persona en la cárcel años es una infamia, sobre todo cuando no se ha podido demostrar su culpabilidad. Sin embargo, también hay que decirlo, en un país en el que sabemos cómo se aplica la justicia y cómo es muy frecuente la impunidad, es una figura muy popular, es una figura que en cierto modo satisface mucho la percepción de los mexicanos de que se pueda lograr algo de justicia. Cuando se enteran de que tal o cual político o tal o cual delincuente están en la cárcel, resulta un alivio para un mexicano en donde el 90%, ya sabemos, más del 90% de las personas que ejercen un delito salen libres. Entonces tiene cierta connotación de tipo social y es cierto, es muy abusiva, es también con un grave riesgo de utilizarse de manera discrecional, pero fíjate, ya viéndola en el contexto social, valdría la pena considerar esos aspectos. Ahora, ojo, no se está eliminando la prisión preventiva como tal. La prisión preventiva es una figura internacionalmente aceptada. Así es. La prisión preventiva oficiosa, ¿qué quiere decir? Que por quítame estas pulgas te meto a la cárcel. No, esa es la que se quiere retirar, porque finalmente la prisión preventiva justificada se debe de mantener y se debe de pulir en todo caso o afinar para precisamente evitar lo que tanto ocurre en este país, que todo el mundo se fuga cuando tiene el recurso o, en su caso, el inocente también termina en la cárcel. Ahora, en esto también cabría hacer la precisión, conste que no soy jurista ni abogado, ni he estudiado leyes, pero que el término oficiosa no terminara en tomarse como automática. Esa parte es la que preocupa. Y la otra es, y hago la pregunta para los tres, empezando por Raúl, y entonces la presunción de inocencia, ¿dónde queda? ¿Dónde queda? Claro. ¿Es cierto? Sí, por eso insistía Paco un poco en un principio, que el tema de esta discusión que hoy tiene la Corte es más allá sobre el tema de impartición de justicia, porque, a ver, si bien lo que se le pretende quitar es que sea oficiosa, es decir, que sea por ley, que cualquier persona que esté imputada por estos 26, por este catálogo de 26 delitos, automáticamente vaya
y quede detenido en prisión preventiva. Eso es lo que me parece que no es lo que se está tratando de combatir. Lógicamente, desde la visión del gobierno ya saben ustedes que los magistrados del Poder Judicial pues resultaron que no eran como uno quería, en fin, ya empezamos a escuchar varias de las versiones. A mí me parece que los ministros de la Corte tienen que hacer y apegarse a la ley. Para eso son los ministros. Entonces, me parece que si la parte de oficiosa es la parte que hace ruido, ¿sí? Aunque, bueno, el presidente lo hace ver como que se le quita esa parte oficiosa, se le van a quedar libres los delincuentes, ¿no? Entonces, volvemos al tema. Hay un discurso oficial, sí, que tiene un objetivo, y el otro es el legal, y lo que es legal parece que a este gobierno no le gusta, y de ahí empieza ya la crítica a los mismos ministros que fueron electos, que fueron propuestos por el mismo presidente. Ese es el punto, que se nos andaba pasando ya. O sea, no sé qué es más grave, si mantener el recurso en abuso del mismo, o bien que el presidente descaradamente, haciendo a un lado el asunto de respeto a los poderes, ande expresándose como se expresó en contra de los jueces que pudieran estar, digamos, que pudieran disentir de lo que se le antoja como necesario al ciudadano presidente, que precisamente juró respetar y hacer cumplir la Constitución, y nos ha dado muestras ejemplares de que incluso un presidente es capaz de hacer lo contrario de lo que ha jurado frente a la nación entera, ¿no? Y yo no sé qué sea más grave, si mantener el recurso vigente con abuso, o bien que el presidente se haya expresado como se expresó de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Un apuntito nada más. Me parece muy bien, Eduardo. Víctor, tu apunte también. Yo me atengo un poco a lo que dijo en su momento el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, hace poco, al decir que en nuestro sistema de justicia en este momento, por lo que ustedes quieran, por una serie de deficiencias, corruptelas, ineficiencia, ineficacia, etcétera, tenemos prácticamente una puerta giratoria. Apostar a quitar esta figura implicaría, como dice, a dejar totalmente la puerta abierta, y eso me preocupa. Vivimos en un país en donde, hay que decirlo, a veces lo que es políticamente correcto no necesariamente es lo más adecuado, o al revés, lo que es correcto no siempre es lo más adecuado. A veces hay que entender también los momentos históricos, y yo pienso que nuestra justicia en este momento atraviesa por un proceso tan deficiente, tan limitado, tan lleno de carencias, que soltar una figura así como esta, quitarla, lo único que implicaría es darle más trabajo a los ministerios públicos, que no están capacitados ni preparados para hacerlo, porque es un trabajo que implica más eficiencia, y también darle más elementos a los jueces como para poder permitir la salida de gente que debería razonablemente estar en la cárcel. A ver, aquí me llevas a presentar una discusión que creo que está enarbolada por uno de los ministros de la Suprema Corte, que dice: no se trata de eliminar la prisión preventiva oficiosa, sino de limitarla. Eso es lo que dice el ministro. Yo le agregaría esto: buscar otras vías. A ver, se nos pelan, déjame decirlo así, los funcionarios corruptos, les avisan 3, 4, 5 meses antes, agarran su dinero o el dinero que se encasquillaron de la sociedad y se van, y pueden pasar meses, si no es que años, o nunca volverlos a encontrar. Hay quienes, voy a poner el caso de... no quería yo poner el de Rosario Robles, voy a poner el de Jesús Murillo Caram. A ver, sí, se le marcó la prisión preventiva oficiosa porque el señor tiene 85 millones de pesos, no estoy seguro si es millones o miles de millones, porque se puede dar a la fuga. A ver, le quitas el pasaporte, le pones un grillete, brazalete, claro. Exacto, y lo dejas en su casa y no puede salir, señor. Sí.
y así puede ser con otras personas. O sea, buscar otras opciones que no necesariamente te roben la libertad y la posibilidad de la presunción de inocencia. Así lo vería pero mira, yo. Paco. Sí. A ver, pero tú lo estás viendo en un personaje de mucho renombre, en un personaje muy identificado con recursos económicos, pero la gran mayoría de las personas no tienen esas características. La gente que pasa por esos procesos no son Murillo Karam, por un lado. Por otro lado, hay que decirlo con toda la honestidad, en México no se tienen los recursos suficientes como en Estados Unidos, como en las series americanas, donde vemos que les ponen un brazalete y un identificador y hay un monitoreo y te ponen 3, 4 detectives que te están perreando todo el día. Eso no existe en México, hombre. Para empezar es eso, la falta de recursos que no permite ponerle un brazalete a cada posible responsable. Raúl, ¿cómo lo ves? Bueno, a ver, difiero completamente de Víctor, de lo que está comentando el Ministerio Público. Me parece que hay una falla grave en el Ministerio Público y hay que ponerse a trabajar, porque lo más fácil es dejar la prisión preventiva oficiosa. Eso es lo más fácil, porque nadie aporta pruebas, porque nadie se hace responsable, porque no hay el primer respondiente, porque tenemos un grave problema en la impartición desde el inicio de esto. Entonces, a mí me parece que hay que poner a trabajar a los ministerios públicos para que hagan y presenten las suficientes pruebas ante un juez que pueda determinar la prisión preventiva justificada. Porque entonces estamos cayendo, sí, coincido con Víctor en que la mayoría de las personas que hoy están en la cárcel es porque no tuvieron los medios, no tuvieron el dinero para tener un buen juez, un buen abogado, que los pueda defender, ¿sí? Ya sea legal o como a veces se acostumbra. El problema es que esta prisión preventiva afecta especialmente, mayoritariamente, a las personas que no tienen recursos, no tienen la manera de defenderse, ¿sí? Y no mencionemos los grandes casos, digamos, mediáticos, Rosario Robles o Jesús Murillo, o el caso, a ver, ahora que está tan de moda esta serie de Flores Cassés, a ver, el Israel Vallarta, que yo no sé si es culpable o no, ya después de ver la serie tengo dudas si es secuestrador o no secuestrador, o en fin, pero me parece que el que esté 17 o 15 o no sé cuántos años lleva detenido sin ser sentenciado, parece que es algo que no habla es correcto, de una no está ineficacia bien de la autoridad, de la justicia mexicana, lenta e incapaz, ¿no? Pues eso, incluso ahora que dice Raúl que hay que procurar que el Ministerio Público acuse con certidumbre y con bases sólidas para evitar que se vayan y que ha sucedido muchas veces, ¿no? Que el juez dice, no, pues dígale al ministerio que sepa argumentar, porque si usted me lo pone flaco el argumento, pues no tengo forma de tener al señor en privado de la libertad. Y el Ministerio Público nos va a decir, sí, ¿y a mí qué? ¿No? A mí cárguenme todas las pulgas, no, denme recursos para que yo pueda ejercer mis funciones correctamente, porque no tengo toda la infraestructura necesaria para atender los 1,000 casos que me llegan y yo no soy ¿sí me entiendes? Es un problema estructural muy serio el que tenemos en México, muy serio. Y que habla muy mal del país. Y yo aprovecharé para decir que Víctor debería ser un juez porque tiene toda la pinta ahí para las bases sólidas para argumentar. Durísimo, ¿verdad, Víctor? A ver, Lalo, tienes toda la razón porque ese es el problema estructural y crónico de este país. Primero, qué bueno que coincidimos. Realmente los ministerios públicos, es cierto, dice Raúl muy cómodamente, hay que ponerlos a trabajar. Eso en la teoría se oye muy bien, pero ya en la práctica ponerlos a trabajar implica más capacitación, recursos que se les tienen que dar y que no los tienen, disposición mística, acabar con toda una serie de problemones que tenemos en los ministerios públicos que se la pasan pasando información, dicen los jueces, mal recabada. Y los jueces le echan la culpa a los ministerios públicos y los ministerios públicos a los jueces. Y entre la corrupción de uno y otro ahí nos la vamos llevando. Y tenemos un gravísimo problema de impunidad por todos lados. Y cuando logras agarrar a un agente del Ministerio Público, lo primero que te dice, váyanse con la policía,
que fueron los que integraron mal la averiguación inicial, Así es. y yo no puedo bajo eso atender el asunto. Entonces, sí entiendo en teoría lo que dice Raúl, hay que ponerlos a trabajar, pero ese es el gran problema. El ponerlos a trabajar implica muchísimo, y en este momento, hombre, seamos honestos, no los vamos a poner a trabajar, menos faltando 2 años para que termine esta administración, y menos con todo el rezago que traemos de injusticia en este país. No, y con este ritmo de delincuencia. Bueno, y entonces, Adelante. fíjate, entonces con esto que mismo está comentando Víctor y lo que han comentado y lo que hemos comentado, la pregunta inicial que tú hacías, Paco, entonces, ¿es conveniente seguir con la prisión preventiva oficiosa o no? Después de este problema estructural de impartición de justicia, de impunidad, de falta de capacitación, entonces, ¿seguimos con la prisión preventiva oficiosa? A ver, déjame entenderlo así como lo estás planteando. Evidentemente hay dos vertientes. Por un lado es la impartición de justicia que deberíamos de tener. Pero si es lenta, torpe, incapaz, falta de personal, no hay ministerios públicos suficientes para dejar salir todos esos temas, caray. Pues ¿cuál impartición de justicia? Vas a tener a una persona ahí metida en la cárcel por años sin que nada. Pero por el otro lado, insisto, si es complicado, es un tema polémico, si no los metes en muchos de los casos a la cárcel, se te van. Hasta luego, ¿eh? Si te vi ni me acuerdo. Por complicado. Eso, sí. Creo que debe seguir la prisión preventiva justificada, ¿sí? A mí me parece que, y como de alguna forma se está proponiendo en las resoluciones, que continúe la prisión preventiva, sí, justificada, sí, de alguna forma, porque si no, dentro de esta imperfección que tiene el sistema judicial en nuestro país, pues se sigue de alguna forma fomentando también este punto que es prisión preventiva a personas que a lo mejor no lo merecen, pero por una mala integración, porque no hubo aportación, porque hubo quizás un enemigo de carácter político, porque puede haber muchos factores por la imperfección que tiene. Entonces, mejor mete prisión preventiva para todos, ¿verdad? Yo creo que ese es el punto. Es que es un poco ese dilema de tener en la calle a un culpable es mejor que tener a un inocente en la cárcel. Es que son igual de graves las dos posturas, no. Y más en un país con tanta impunidad. ¿Cuántos culpables hay en la calle? Sí. ¿Y cuántos culpables, y más de cuello blanco, que son los más voraces y los más infames, y que le han hecho tanto daño a este país, andan en la calle quitados de la pena, haciendo de las suyas? Y dices tú, bueno, es la condición para no tener, el precio que pagas es tener un inocente en la cárcel. Híjole, pues sí me la pones difícil, porque pues las dos cosas están mal en toda la extensión de la palabra, pero sí creo que la prisión preventiva como tal es cierto, se debe de quedar y vigilar más el juicio, pues, o sea, que sea justificada, nada más, no oficiosa, no per se, que se razone y argumente y se ponga ante un escrutinio más abierto si merece o no esa persona estar en la cárcel, para evitar precisamente esos errores políticos, no errores políticos, sino esas crueldades políticas que luego se hacen. Bueno, finalmente, buena discusión la que acabamos de tener, explicando, tratando de ahondar en estos temas, y todo indica que finalmente no habrá cambio. Seguirá como hasta hoy esta decisión. Hoy, les digo, era una primera votación, votaron 4 de los ministros, los 4 votaron en contra. Se requiere que 8 voten a favor. Si son 11, pues ya hoy las cosas prácticamente se terminaron. Vamos a estar pendientes mañana de la discusión. Se cerrará con estos 7 ministros más que votarán, y aun cuando esos 7 voten a favor, no pasará la iniciativa allá en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Tenemos otros temas que discutir. Ya estamos de regreso aquí para opinar. Otro tema que ha generado evidentemente mucha polémica desde hace ya varias semanas, lo hemos platicado aquí. Y bueno, finalmente se llevó a la Cámara de Diputados, en principio como Cámara
de inicio, el tema de la iniciativa de reforma específicamente en el entorno de la Guardia Nacional, que la pondría como parte o quedaría a cargo su control administrativo y operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entró como una ley secundaria, no como una iniciativa preponderante, vamos a decirlo así, porque para la preponderante requeriría de cambios constitucionales que en este momento Morena y sus aliados no tienen la mayoría necesaria, pero sí la mayoría simple para aprobar, como lo hicieron en este llamado fast track el viernes pasado, 264 votos a favor, suficientes para llevarla al siguiente nivel, que es prácticamente el cierre al Senado de la República. Mañana estará entregándose ahí en el Senado de la República y seguramente esta misma semana quedará concluido el tema de la Guardia Nacional. Tema polémico, insisto, mucho que esto va a llevar incluso a la Suprema Corte de Justicia por lo que se le llama la inconstitucionalidad de este cambio. ¿Cómo verlo, Víctor Hugo Hernández, en una primera opinión? Bueno, pues ni duda cabe que es un esfuerzo, mira, es tratar de encontrar parte de la solución a un problema que yo pienso el presidente no logró hacer un diagnóstico correcto, toda vez de que pensó que cuando sabemos a todas luces que en su campaña y mucho antes de que él comenzara a gobernar era partidario de la no militarización. Entiendo que encontró un país completamente disfuncional, completamente rebasado por la criminalidad y no tuvo de dónde. Tuvo que recurrir a los militares de nueva cuenta para poder medio enderezar este barco, que por cierto no se enderezó en materia de seguridad. Entiendo que también de algún modo proyectó una estrategia en la que finalmente lo que busca es, como él lo ha dicho, como le han hecho otros países en Europa principalmente, que las fuerzas policíacas dependan en algún sentido de las fuerzas militares. Él apela mucho a la disciplina, él apela mucho a la no corrupción, él apela mucho al orden y también a la posibilidad de que esta misma figura pudiese de nuevo ser destruida y tratar de reinventar una estrategia de seguridad como se ha venido reinventando desde que tengo yo memoria con los diferentes presidentes y las diferentes estructuras que se han hecho andar. Está también para mí claro que cuando esto se ha puesto en manos de los civiles, y no es darle la pauta positiva para que sean los militares porque tienen sus asegúnes, pero sí me queda claro que también pues se ha demostrado que los civiles no saben implementar programas funcionales de seguridad pública, han sido un fracaso total. La última fue Peña Nieto, habría que ver cómo nos fue, y no se diga con Calderón. Entonces, pues así las cosas. Decirte si es bueno o malo a estas alturas, no lo sé. Quiero pensar que en determinado momento, en un futuro, se va a concretar esta figura y luego se va a continuar con otra que es necesarísima, que es fortalecer y realmente crear las policías de cercanía o las policías estatales o municipales. Oye, a ver, nada más déjenme esbozar, qué bueno que hiciste toda esta entrada, Víctor. Déjenme esbozar una idea que yo tengo. Difícil que concretara la reforma por no tener justamente la mayoría en el Congreso por parte de Morena y de sus aliados, y está presentando ahora esta ley secundaria que posiblemente le pudiera la Suprema Corte de Justicia tirar, pese a que pase en el Senado y en diputados. La podría tirar porque es inconstitucional, sobre todo porque está, y para que lo entienda nuestra audiencia, este agrupamiento y su objetivo, que es el resguardar a los ciudadanos mexicanos de este tipo de situaciones de delincuencia, tiene que estar marcado o está marcado en la Constitución como un organismo civil. Al instalarlo en el área militar, las cosas ya se salen, ¿no? Pero estoy pensando, y lo pongo a la mesa, ¿no de alguna manera el presidente estará moviéndose en el sentido de cuando esto ocurra, cuando lo que estoy diciendo ocurra, diga, a ver, yo lo intenté, pero los neoliberales y conservadores no me lo permitieron? El resultado ya no es de mi administración, es otra cosa.
No sé cómo lo vean, Eduardo. No, bueno, pues esa es una justificación que vamos a seguir escuchando en los siguientes 2 años y después desde el rancho, que voy a evitar el nombre, desde ahí se van a seguir resonando esos argumentos, ¿no? Porque siempre el problema es del neoliberalismo, de los conservadores, de los enemigos del progreso y de la justicia social. Y de los medios. Es que nos debe de quedar bastante claro. Mira, el problema es que como están las cosas, es un sentir muy en lo particular, como están las cosas de difíciles, de complicadas y de graves, ya a los ciudadanos no les interesa si sea con un órgano que sea conducido por un civil o les vale. Lo que queremos es seguridad, acomodé lugar. Ese es un punto. Tan mal están las cosas que dicen, mira, si sea civil, militar, sería de aquel bando leyes. del otro, no me interesa, que dé Pero hay resultado. leyes. Sí, bueno, pues sí, los leyes ahí y se ajustan, y si no se ajustan, pues se cambian, y si no, pues ni modo. En todo caso, lo que yo creo que es muy importante es señalar algo que es disruptivo, lo que voy a mencionar, y lo aclaro en este momento. A ver, el problema del narcotráfico y de la delincuencia que ocasiona es un problema global. No es un problema ni de México, ni de Colombia, ni de Estados Unidos. Es un problema global que muy seguramente implicará que grandes firmas multinacionales o algunas firmas multinacionales estén soterradamente involucrados en esos procesos. Ya hubo demostraciones de que hubo gobiernos de nuestro socio del norte que estuvo involucrado en el fomento de la actividad del narcotráfico para financiar las obras de contrainsurgencia en Centroamérica. Bueno, la otra, lo que tenemos que hacer es crear una fuerza multinacional que ataque el problema. Perdóname, México nunca va a poder, jamás, y menos con la capacidad corruptora y de maquinaria militar que tiene el narcotráfico. No lo vamos a poder hacer, y no lo va a poder hacer ni Colombia solo, ni México solo, ni Estados Unidos. Esto tiene que ser una fuerza multinacional que ataque directamente en el terreno financiero y en el terreno militar y en el terreno logístico. Si no lo hacemos así, de veras vamos a seguir viviendo estos problemas gravísimos que implican la muerte de muchos mexicanos que nada tienen que ver con el narcotráfico y que iban paseando en una esquina cuando llegó el narcotráfico y se le ocurrió empezar a matar a la gente. Qué triste lo que estamos viviendo en el país, pero yo creo que el asunto es más grave que pensar que nosotros vamos a hacer la chucha cuerera que va a terminar con el problema del narcotráfico y la delincuencia que ocasiona, ¿no? Raúl, ¿compartes? Sí, a ver, creo que sí, una solución que plantea Eduardo Torreblanca me parece que sí es un tema real. Se necesita una guardia, una lucha multinacional para poder tener resultados en contra del crimen organizado. Ahora, no todos los delitos que hay en México son del crimen organizado, pero me parece que sí es uno de los grandes elementos que provocan gran violencia en nuestro país. Pero independientemente de eso, sí me parece que ojalá sea un tema de no ponerse de acuerdo entre las bancadas. Pero creo yo, Paco, Eduardo, Víctor, que el tema de la militarización es grave, como se ha venido dando, ¿sí? Y a pesar de que hoy el presidente y muchos de sus seguidores en su momento se manifestaron en contra de la militarización del gobierno en general, sí, hoy hemos dado pasos hacia eso. Y a veces me parece que no estamos conscientes los ciudadanos, los mexicanos, de lo que significa precisamente esto. Dato que da a conocer el CIDE, ¿sí? Señala que el ejército hoy tiene más de 246 actividades que antes realizaba los civiles, 246, ¿sí? Y ahí están desde el tren, puertos, marinas, refinerías, albañiles, carpinteros, en fin, todo lo que hoy realizan en términos generales. Y eso a veces pareciera como que no importa, ¿no? Está bien que tengan esa actividad, están cumpliendo. Sin embargo, sí, el riesgo que se puede crear con esto es que todas esas concesiones que se les ha dado hoy a los militares
mañana o pasado habrá que retirárselas. ¿Y cómo se les va a retirar? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se les va a quitar el poder? Me parece que además de todo lo que hay alrededor, Paco, perdón, sí, la falta de transparencia, porque aparte la ley protege y no sabemos ni cuánto se invierte, ni cómo se invierte, si está justificado o no en todo este asunto. Así es que me parece un asunto de mayor importancia para los mexicanos el que esté pasando esta militarización. Sí, se dice que ya no hay las masacres, me parece que hay un error y una visión diferente. Hoy la Guardia Nacional sí tiene una acción disuasiva, no están confrontando, están teniendo presencia solamente en esto, pero no ha mejorado la situación de seguridad. No estamos mejor. Más de 130,000, si hay una estabilidad en los niveles más altos de homicidios dolosos, no hay una mejora visible hasta este momento. Entonces, y sí, los daños a futuro en riesgo a la democracia me parece que son muy altos. Y nada más para abundar sobre el tema del artículo 21 de la Constitución, señala que debe ser una guardia civil. Hay una violación a la ley, por eso hay quien asegura que es anticonstitucional esto que está ocurriendo y la Corte debería de darle marcha atrás. Sí, mientras son peras o son manzanas, me parece que sí hemos caminado hacia un gobierno militar, un gobierno militarizado, si bien no con autoritarismo, pero lo único que tenemos en contra es lo que dice el presidente, que hoy en su informe dijo que no se está militarizando el gobierno, sino simplemente lo que hace es que la Guardia Nacional, bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se consolida y se evita que se corrompa o que se quiera desaparecer en el futuro. Nos lo está diciendo, y aún así hay quienes piensan que es hoy, porque vimos a Jesús Ramírez, vimos a Bartlett, escuchamos al mismo presidente decir que los militares a los cuarteles, y sin embargo esto no está pasando así. De alto riesgo, Paco. Sí, sin duda. Y bueno, dijiste apenas 3 nombres, yo diría es una sola voz que va para un lado o va para el otro, pero en una sola línea. Eduardo, rápidamente un comentario sobre el tema para cambiar a otro. La versatilidad de la clase política, qué barbaridad, con qué énfasis, con qué entusiasmo Bartlett defendía sus ideas para evitar la militarización. Fíjate, ¿no? qué flexibilidad tienen nuestros políticos, la verdad. Y ojalá el asunto pues acabe de encontrarse alguna respuesta, porque ansío, de veras, con verdadero apetito voraz, ansío conocer las roscas de reyes del ejército mexicano. Bueno, a ver, venga. ¿Por qué? Porque las van a hacer también, ya falta poco. Bueno. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Pero bueno, oiga, a ver, rápidamente, vamos a cambiar un poquito de tema. Ahí está el tema. El tema sigue siendo la Guardia Nacional, todavía falta el tema del Senado de la República, que no creo que haya muchos cambios, pese a que Ricardo Monreal ha dicho que no van a ir fast track. Ya el presidente a lo mejor marcó otra línea, pero bueno, rápidamente. 1 de diciembre pasado, 4º informe de gobierno y le quedan pues menos de 2 porque sale el 1 de octubre del 2024, le dice adiós a la administración el presidente López Obrador. Haciendo un análisis muy rápido, como se hizo básicamente en todos los medios de comunicación, los analistas políticos, los analistas financieros, el informe este mensaje del 4º informe no trajo realmente nada nuevo. Muchas cosas se dicen y se insiste en que ya se cumplieron, de que las cosas van muy bien. Seguimos con la idea de tener un sistema de salud de primer mundo y faltan menos de 2 años. Y bueno, yo le quisiera preguntar rápidamente, ¿qué esperar
¿Qué pendientes tenemos en menos de 2 años por cumplir? Eduardo. Hay muchas cosas que hacer, sobre todo porque el presidente llegó con mucho entusiasmo a tratar de cambiar radicalmente y transformar al país, cosa que no ha podido, y las veces que en los sectores en los que ha ejercido una destrucción ejemplar, no ha traído a colación, no ha traído en su lugar nada que sustituya o que medianamente iguale lo que ya se tenía, como es el caso específico y el más grave de salud, para no hablar de la educación. Ya vemos qué secretaria va a terminar la administración al frente de la SEP, ¿verdad? Que Vasconcelos, cómo te extrañamos, caray, pero bueno, ese es otro asunto. Yo creo que hay muchas cosas que tendrán que hacerse en el futuro, pero perdón, con todo respeto a la figura del presidente, no le van a alcanzar 2 años para lograr lo que no hizo o lo que no consiguió en los pasados 4. O sea, con todo respeto, yo creo que va a ser el presidente que ofrezca peores resultados económicos en toda la historia reciente en este país, porque es probable, al menos la matemática así lo señala, que pudiera en su administración dejar un crecimiento positivo de 0.20% promedio anual, 0.20% del crecimiento promedio anual, y en un descuidito por la recesión económica global, hasta quizá entregue el resultado con signo negativo. Y esto verdaderamente será, bueno, no será necesario argumentar nada. El solo dato habla de los resultados que obtuvo esta administración. Si me lo permiten, voy a ir intercalando en este tema que es muy, muy importante, cuáles son los pendientes. Algunas de las frases que arrojó Carlos Ursúa, el exsecretario de Hacienda, en una entrevista el fin de semana en Latinus con Carlos Doré de Mola, en donde habló de muchas de estas cosas. Esto que acabas de mencionar, Eduardo, decía Carlos Ursúa, que la administración de López Obrador no deja un récord, vamos, su récord no es malo, dice, sino deplorable, y apenas es el 4º informe, el 4º año de gobierno. Raúl, ¿cómo ver? ¿Qué son los pendientes? Híjole, a ver, los pendientes son muchos. Y yo sí noté ese dejo del presidente en este informe pasado, que de alguna forma de querer ir cerrando. El problema es que no hay de dónde puedas cerrar para tener buenos resultados. Yo he pensado, Paco, hace ya algún tiempo, que hay que hacerle menos caso a la mañanera del presidente, porque miente tanto, da tantos datos falsos, da medias verdades, que a veces puede sacar muchos contextos, y dentro del discurso del presidente hay que entender que él está buscando un objetivo en concreto con lo que dice. Entonces hay que irnos a la información, a los datos. Y me parece que esto que menciona Eduardo, a ver, el 2% que fue tan criticado de crecimiento que teníamos en los últimos años, sí, él ofreció, si no me equivoco, 8, 4, 6, y terminó en 4 finalmente, ¿no? Sí, había dicho 8, pero luego dijo 4. Sí. Sí, pero que 4 es es un crecimiento importante, muy bueno, sí, hubiera sido. Pero entonces el 2% se quedó chiquito. Ahora habla de 0.2, nos dice Eduardo Torreblanca. Entonces, sí. Pero veo complicado, y fíjate que sobre la charla que le dio a Latinus el exsecretario de Hacienda, a ver, que es muy importante, Paco, es el exsecretario de Hacienda del gobierno actual. Así es. Y el error que marca Ursúa fue la cancelación del aeropuerto cuando todavía era presidente electo, ¿sí? En esa consulta que nadie sabe y que el mismo Ursúa confirma, pues es que no había ningún sustento. Pero ese punto
ese inicio de administración fue lo que marcó precisamente en lo que se refiere a inversión, a confianza, sí, y todo lo que no hemos logrado. Y luego súmale que 2 años después o año y medio llega la pandemia. Entonces, la verdad está complicado, ¿no? Y como decía Eduardo, escuchar luego a la nueva secretaria de Educación, pues nos habla de que tenemos un escenario muy complicado, escenario complicado, pero el presidente sigue viendo lo que vamos requete bien, vamos bien. Mira, yo quisiera que fuéramos bien, de verdad. Sí, que a este país, por nuestros hijos, por nuestras familias, porque tengamos un poco más de certidumbre hacia el futuro, que la verdad nos vaya mejor, pero la verdad es que échale economía, échale educación, échale salud, échale, bueno, lo que sea. En salud, por ejemplo, sí, o sea, no puede ser que hoy todavía estemos sacando un nuevo esquema porque el INSABI no funcionó, sigue la falta de medicamentos, no hay servicios de Canadá ni de Dinamarca. Bueno, ya olvídate de Dinamarca y de Canadá, un servicio medianamente de calidad para las familias que no tienen servicios médicos o los que sí tenemos, que la den tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE. Es lamentable, Paco, lo que tenemos por delante, y sí, temo que el problema, como dijo Ursúa, el tema no va a ser en este sexenio, el problema no va a ser para terminar estos 2 años de López Obrador, el problema va a ser para el que sigue, Quien llegue, dijo Carlos Ursúa, va a recibir un cartucho de dinamita encendido. No va a tronar en esta administración, le va a tronar en las manos a quien llegue. Hay recursos, claro, así es, hay recursos y la dinámica nos va a llevar a terminar este sexenio pues a jalones y tirones. Pero luego... Así es. Rápidamente, hiciste mención de la secretaria de Educación para nuestra audiencia. Rápidamente le explico. La entrevistaron en un medio de comunicación, le hicieron una pregunta, vamos, dentro de lo que cabe, simple para un secretario de Educación. Le preguntaron cómo sería una clase de matemáticas con el nuevo modelo educativo. ¿Cómo va a aprender un niño las matemáticas en segundo de primaria? Vean mi cara, porque así fue. Escucha la pregunta a la secretaria de Educación, se voltea, aprieta la quijada, no podría responder eso. Como diciéndole a la conductora, eso córtalo, no lo pongas. ¿Cómo es posible que la secretaria de Educación Pública de este país no sepa cómo va a ser el nuevo modelo educativo? Ok, tiene unas semanas que agarró el puesto, apenas está llegando a la oficina. Es la secretaria de Educación. Habla de una enorme incapacidad y de una deshonestidad, eso lo digo a título personal, deshonestidad de aceptar un puesto para el cual no está capacitado y preparado. Claro. Pero bueno, eso fue parte de lo que dijo. Víctor Hugo Hernández, tu punto de vista. A ver, para empezar, bueno, en eso de la Secretaría de Educación Pública, como dicen, no tiene la culpa, no tiene la culpa el compadre, sino el indio. El que lo hizo compadre, ¿no? No tiene la culpa el indio, sino el que lo hizo compadre. Así es. Y ahí se queda muy en claro pues la importancia que los gobiernos, los gobiernos le han dado a la educación en este país. Tenemos una educación deplorable. Desgraciadamente, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la prueba de que han desfilado, 3 secretarios de Educación Pública, pues te hablan un poquito de cuál es la importancia que le da a esta secretaría, que más bien pareciera un trampolín para otros cargos. Pero no solo es con Andrés Manuel López Obrador. Si hacemos historia, vamos a ver que la Secretaría de Educación Pública ha sido ocupada por personajes prácticamente nulos en materia de educación, que solo la han utilizado con fines políticos. Y eso se refleja hoy en día en la educación de nuestros hijos, y también, desgraciadamente, en el futuro, donde evidentemente tenemos un gran reto. Esto en cuanto a lo que tiene que ver con la educación. Por el otro lado, yo no compartiría mucho ese escenario tan catastrófico
en cuanto al crecimiento que vaya a tener este país. Hay que recordar que Andrés Manuel López Obrador, como nadie, enfrentó varias crisis tremendas, no fue una. Estamos hablando de por lo menos 4 crisis, que estamos hablando del cierre de la productividad mundial, estamos hablando de las guerras que se dieron o la guerra que está entre Ucrania y Rusia, estamos hablando sobre la pandemia. Hombre, sí, le juntaron muchas cosas. No quiero decir con esto ni justificar el nulo crecimiento, no. Pero sin embargo no las tuvo todas consigo. Ya le diste los pretextos. Y dentro de todo ese menos 2%, pues ¿cuánto fue el de Fox y Calderón? No llegaron a un 3% promedio. ¿Dónde está el 4, el 5? Que lo vimos con Salinas, por cierto, Salinas de Gortari, creo que fue el más alto. Lalo. No, mira, de las 50 principales economías, México hoy está en el lugar 46. Solamente le gana a Japón, a Tailandia, si no mal recuerdo, a Hong Kong y alguna otra nación más. Todas las anteriores nos han ganado en cuanto a recuperación. No, el presidente y esta administración, por supuesto que no son responsables de un contexto hartamente complicado, harto complicado, pero sí son responsables de la manera que la administraron. Ahí sí. Sí, concedo. Totalmente de acuerdo, Raúl. Ya enumeró Víctor las justificaciones que nos va a dar el presidente. Fue el contexto internacional, no pudimos, yo quise, pero pues no se pudo. O sea, a ver, es que ese es el tema, ya lo empezamos a escuchar, ¿sí? El tema es que sí, tienes razón, hay mucho contexto internacional que hoy llegó de alguna forma, sin que tuviera una intervención directa el gobierno, pero ¿cómo se enfrentó? ¿Y cómo se gestionó hacia el interior? Sin duda, ese es un tema. A ver, antes de las crisis, simplemente desmantelar el aeropuerto, que yo en lo particular sentía que también valdría la pena detonar más hubs de aviación que solamente uno gigante en la Ciudad de México, pero me parece que la forma como se hizo, ¿sí? El desmantelar ese proyecto, por lo que significaba, sí, eso generó precisamente toda esa dinámica. En fin, que nos sigue costando, que nos sigue costando. Son puntos de vista. Sí, porque el aeropuerto, el ASA, o sea, digamos, el derecho de aeropuerto está comprometido, según lo que dice Ursúa, está comprometido por no sé cuántos años. Claro. Raúl, el presidente dice que esa es una visión muy tecnócrata y que este país está saturado de visiones tecnócratas, que todo se mide en desarrollo económico y crecimiento económico, pero que no se ve lo que es el desarrollo social, el desarrollo humano. Y él argumenta, sí, no yo, que hoy más que nunca el mexicano está camino a ser feliz. Y él es su primer secretario de Hacienda. Nadie le puso una pistola en la cabeza para elegirlo, él lo eligió. Pues ahí está. Ahí está parte de lo que hay pendientes y de cómo se han ido dando las cosas en esta administración. Yo insisto, yo creo que las sacudidas, los cambios que se han hecho eran necesarios. Ojo, eran necesarios. La forma en que se hicieron esos cambios, ahí es donde está el problema. No son las mejores formas ni el mejor camino. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Bueno, y para todos los gustos y bueno, para opinar, siempre un gusto compartir esta mesa. Eduardo Torreblanca, Raúl Frías, gracias. Víctor Hugo Hernández, gracias. Gracias, Raúl, Víctor, Paco. Hasta luego, gracias. Gracias, saludos. Gracias y sobre todo gracias a usted que nos permitió llegar con nuestro análisis, nuestro debate.